Las personas adultas dicen que uno de los mayores dolores que pueden tener es el del arrepentimiento. El del arrepentimiento de no haber aprovechado ese tiempo que tenían de jóvenes para seguir sus sueños, para conseguir sus objetivos o para hacer algo que realmente los llenara. Sin embargo, por miedo, por incertidumbre o por procrastinación, no hicieron eso en ese momento. Y después de años, en sus últimos años de vida, cargan con un dolor de no haber intentado eso y se sienten completamente frustrados. Esto fue lo que dio un estudio que hicieron en una universidad de Estados Unidos. No sé si fue Stanford, Harvard, no sé exactamente qué universidad, pero fue un tipo de estas universidades. Y es muy curioso porque hoy en día hay muchos videos de cómo dejar de procrastinar. Porque la procrastinación es un problema totalmente real que yo he tenido y que tienen muchas personas y el cual a mí me costó mucho superar. No digo que a día de hoy no procrastine nada, sin embargo, lo he bajado muchísimo. Y yo solo pude hacerlo en el momento que entendí el síntoma de procrastinar, de dónde nacía el procrastinar. Siempre era la misma escena. Decía que iba a hacer el trabajo, sin embargo, me ponía a hacer las actividades que yo sabía que tenía que hacer para conseguir ese objetivo que yo tenía en mente. Sin embargo, en el primer momento que yo empezaba a sentir fricción, que empezaba a sentir incomodidad, que empezaba a ver que las cosas no salían rápido como yo quería, pues en ese momento es que evadía esa sensación de frustración, esa fricción que genera el usted no saber cuál es el siguiente paso o que a usted no le salgan las cosas rápido como quiere o incluso el usted no saber qué hacer y en lugar de buscar una solución, pues el camino fácil es procrastinar, hacer algo que a usted le va a quitar el enfrentar esa sensación que no quiere sentir y por ende, pues elegir el camino rápido para su cerebro. Y es que la procrastinación nace de forma totalmente natural en usted porque es un mecanismo de defensa que usted tomó ante una sensación que le genera frustración y usted no está acostumbrado a esa frustración. Y si usted no se acostumbra a esa sensación, siempre va a pasar exactamente lo mismo. Va a volver a procrastinar y va a volver a esa espiral descendente que lo aleja día a día de conseguir sus objetivos. Para entender esto, tenemos que tener muy claro que el cerebro humano está hecho para ahorrar energía. El cerebro es flojo por naturaleza. ¿Por qué? Porque para que el ser humano en sus primeros años de evolución sobreviviera, tenía que saber administrar muy bien la energía, porque usted al día tiene una energía limitada, una cantidad de energía limitada que a lo largo del día se va gastando. Entonces el cerebro humano se volvió extremadamente eficiente en administrar esa energía. Y ahí es a donde se crean los hábitos, los comportamientos y las acciones que usted toma de forma inconsciente. Usted ha visto que el cerebro, una imagen de un cerebro es pues el cerebro que es como un poco redondeado y tiene unos caminos. Esos caminos se crean por medio de usted repetir una actividad. La primera vez que usted camina, eso a su cuerpo y a su cerebro le desgasta muchísima energía.
Sin embargo, día a día, que cuando usted está aprendiendo a caminar, cada vez le desgasta menos energía. ¿Por qué? Porque en su cerebro se creó un caminito que hace que esa repetición sea prácticamente automática, que el caminar sea una actividad inconsciente que usted hace de forma automática como respuesta a un estímulo externo o un estímulo interno que usted tiene. Entonces, usted no es como cuando era niño que usted escuchaba algo y iba a caminar, pero no sabía bien para dónde coger nada. Ahorita adulto usted escucha ese mismo sonido y usted ya tiene una respuesta automática que ni siquiera piensa. Lo mismo con cualquier acción que usted hace día a día de forma repetitiva. Lo mismo para, ejemplo, cepillarse los dientes. Usted cuando era niño le gastaba cierta energía. Sin embargo, usted se fue acostumbrando y siempre se cepilla de la misma manera. Tiene la misma forma de cepillarse. ¿Por qué? Porque en su cerebro hay un caminito para esa acción y usted la hace de forma inconsciente. Bueno, la procrastinación es exactamente igual. Usted, por X o Y motivo, no le gusta sentir la sensación de frustración o de incomodidad que genera hacer las cosas que usted sabe que tiene que hacer para conseguir sus objetivos. Como usted no está acostumbrado a exponerse a esa sensación, pues su cerebro encontró como una muy buena solución para no gastar energía y no afrontar esa sensación que a usted no le gusta, pues usted, por no sentir ese sentimiento, la primera vez que procrastinó, abrió un video o se fue a hacer cualquier cosa, se puso a jugar, se puso a hacer otra cosa. Y su cerebro tomó esa acción y empezó a crear un caminito. Entonces, cada vez que usted vuelve a sentir esa sensación de frustración, de incomodidad, su cerebro recuerda esa acción que ya está grabada en su cerebro y va y la recuerda. ¿Por qué? Porque es algo que usted ya ha hecho anteriormente. Y es la salida fácil, la salida que menos energía le conlleva a su cerebro. Y para cambiarla, usted lo que debe hacer es primero exponerse a esa situación que le genera fricción, que no le gusta. Usted sí o sí se debe exponer a esa situación. Así le genere la mayor fricción del mundo, no importa. Usted progresivamente debe ir exponiéndose a esa fricción para que no le genere incomodidad. Segundo, es desasociar ese caminito que está en su cerebro. ¿Cómo se hace esto? Por medio de repetición. Hay formas también por medio de la meditación o otras maneras de que usted vuelva a limpiar ese caminito que ya está creado y crear un caminito nuevo. Sin embargo, eso es un trabajo ya mucho más profundo, pero usted lo puede hacer simplemente por medio de hábitos de repetición. Para usted crear un caminito creo que son 21 días. Hay varios libros y hay varios videos donde le dicen que si usted durante 21 días repite la misma acción todos los días, ya esa acción no le va a generar fricción, sino se va a convertir en un hábito y va a ser más fácil. Que lo difícil es hacerla por los primeros 21 días. ¿Pero por qué? Porque ahí es donde se crea ese nuevo caminito en su cerebro, para que esa repetición de forma inconsciente sea mucho más fácil hacerla, su cuerpo, su mente la adapte y no le gaste energía, no le quite mucha energía a su cuerpo, que es para lo que él está creado, para hacer las cosas que tiene que hacer con la menor energía posible. Por pura supervivencia, el cuerpo humano está creado así. Entonces, para dejar de procrastinar, usted lo que debe hacer es identificar exactamente cuál es ese momento, cuál es su techo de frustración, cuál es la frustración máxima que usted aguanta. Identificar
ese momento exacto donde usted dice, quiero seguir, pero su cuerpo automáticamente busca la salida fácil y va y procrastina. Pone un video, abre el celular, se va y se pone a hacer cualquier otra cosa en lugar de hacer lo que tiene que hacer. Ese momento es totalmente determinante, porque cuando usted aprende a identificar el momento exacto, pues usted entiende que el cuerpo está actuando de forma inconsciente para ahorrar energía. Entonces, usted vuelve consciente lo inconsciente y hace que el cuerpo viva esa sensación que a usted no le gusta. Trabaje bajo esa fricción que a usted no le gusta sentir por así sea un minuto más. Y de minuto en minuto, todos los días, va sumando tiempo. Porque esto no es un cambio así. El que usted haya pasado procrastinando los últimos 2, 3 años de su vida, no significa que de un día para otro vaya a solucionar y vaya a ser la persona más enfocada del mundo. No, necesita, como todo cambio, un tiempo, necesita adaptarse, necesita exponerse a ese estímulo que a usted no le gusta por un determinado periodo de tiempo, lo suficientemente largo para que él se adapte y ya no vea eso como una amenaza y no busque evadirlo como haciendo esa actividad con la que usted siempre procrastina, porque cada persona tiene una actividad y usted debe tener muy clara cuál es. Bueno, ese punto en el que su cuerpo está a punto de forma inconsciente de abrir otra pestaña o de hacer cualquier otra actividad es el punto determinante, donde usted debe volver lo inconsciente en consciente y pasar un minuto más bajo esa sensación que no le gusta. Al otro día pasar 2 minutos, al otro día 3, al otro día 5. Entonces usted se va volviendo más tolerante a esa sensación, hasta el punto que usted ya va a aprender a manejar esa situación y va a aprender a trabajar bajo esa presión. La va a identificar, va a saber que su cuerpo le está mandando señales para buscar la salida rápida. Sin embargo, usted lo va a acostumbrar a trabajar bajo eso. Y va a llegar a un punto que ya no le va a generar ningún tipo de fricción, porque en su cerebro ya se creó otro caminito que hace que ya no le lleve energía hacer esa actividad porque él ya está acostumbrado basado en la repetición de la misma actividad, basado en la exposición a esa sensación que a usted en un principio no le gustaba y le generaba fricción. Teóricamente es extremadamente simple. Lo complejo es ese segundo determinante donde usted decide si siente esa sensación de querer saltar de tarea o no. Y esto pasa principalmente porque usted mientras está haciendo la tarea está pensando en futuro y no está pensando en presente. El procrastinador, por naturaleza, no sé si sea la palabra correcta, procrastina porque quiere un resultado, pero no se enfoca en lo controlable, que es la acción en sí. Entonces, vive en futuro. Y como no entiende, o sí entiende, pero no integra esa información de que para conseguir un objetivo se tarda tiempo, requiere esfuerzo y requiere muchas otras cosas que están asociadas al tiempo y al esfuerzo, pues el camino fácil, el camino para ahorrar energía es procrastinar. Porque sí, yo empiezo a hacer una actividad porque yo quiero más dinero, yo quiero un mejor físico, yo quiero aprender esta cosa nueva. Sí, perfecto. Pero usted está haciendo esa actividad no por hacerla en sí, no por abrazar la acción, no por aceptar el proceso, sino
que está haciendo esa actividad única y exclusivamente pensando en el objetivo. Y como se da cuenta que trabajando 2 horas no lo consiguió, pues el cerebro que está pensando solo en el objetivo, en el objeto brillante, va a decir, ah, no tengo recompensa rápida. Entonces va a buscar estímulo y va a buscar dejar de sentir esa fricción de incomodidad de hacer algo que probablemente no le guste mucho y va a buscar nuevo estímulo y va a buscar ahorrar energía y se va a ir a procrastinar. Y cambiarlo es hacer eso incómodo y tener un desde donde diferente. ¿Para qué? Para que el cerebro sepa que se debe enfocar única y exclusivamente en la acción, en el proceso. Empezar la actividad no pensando en el resultado final, que probablemente esté a meses, a años de trabajo, sino empezar a hacer la actividad pensando que yo voy a dar lo mejor de mí y el que yo gane o no gane, el que yo me vea, me posicione a mí mismo, es la conversación mental que usted va a tener como alguien exitoso o como alguien fracasado, no es el resultado, es cómo yo hago la acción. Estoy 100% centrado en hacer la acción. Eso va a hacer que su cerebro asocie trabajo con éxito, trabajo con satisfacción, trabajo con hacer las cosas bien y posicionarme como la persona que quiero ser en un futuro. Eso va a hacer que esa fricción que le generaba antes, esa actividad que no le gustaba, sea mucho más llevadera y ya no la sienta como una fricción gigante que su cuerpo sí o sí quiere dejar de sentir y por eso buscaba la salida rápida que era la procrastinación para ahorrar energía, sino va a encontrar energía, placer y satisfacción en la actividad en sí. Y eso le va a permitir usted poder trabajar durante mucho más tiempo de forma mucho más concentrada. Pero la clave son dos, no, no son más. Es la primera, cambiar el desde dónde. En lugar de empezar siempre a hacer la actividad pensando en el resultado final, abrace el proceso, acepte el proceso. Tenga muy claro que usted sí o sí va a tener que pasar por esa situación incómoda que le generaba anteriormente fricción y que usted se tiene que ir adaptando y se tiene que exponer a esa fricción, a esa sensación de incomodidad, ir adaptándose progresivamente a ella. Y segundo, usted lo que debe hacer, aparte de cambiar el desde dónde, es crear un nuevo camino en su cerebro. Y esto se hace por medio de repetición. Si usted combina estas dos cosas, va a poder dejar de procrastinar. No es más, es simplemente hacer eso. Cambiar el desde dónde y exponerse mucho más a esa situación que le generaba incomodidad anteriormente. Identificar el momento clave donde su cuerpo inconscientemente busca un escape por la energía, detectarlo y durar todos los días un poquito más. Y así de forma repetitiva, 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 hasta que su cuerpo se adapte. Y esta combinación a usted le va a permitir dejar de procrastinar. No es un trabajo mágico, no es algo que usted mañana lo intente y ya lo consiga. Probablemente si lleva más de un año procrastinando, 2, 3, es una persona que ya se acostumbró a procrastinar, pues este proceso mínimo le tarde 3 meses si lo hace extremadamente bien. 3, 6, un año, no importa. Lo importante es que usted adapte a su cuerpo otra vez a soportar ese estímulo, que es un estímulo totalmente natural. Simplemente usted lo volvió por medio de sus acciones un estímulo que su cuerpo rechaza, que no le gusta. Y
Lo que dije en un principio, la idea de esta información, de tener esta información y que no sea simplemente información basura que nosotros tenemos en la mente, pura teoría, sin práctica, es que personas que ya pasaron por todo lo que nosotros estamos pasando, que en este momento tienen 60, 70, 80 años, incluso ya están muertas, son personas del pasado que dejaron en entrevistas, en libros, esta información de que lo que más se arrepienten ellas, o de las cosas que más se arrepienten, es de la frustración que les genera el no haber aprovechado el tiempo o no haber intentado las cosas o haber procrastinado en esas actividades que realmente ellos querían conseguir. Y si usted no quiere vivir exactamente esa misma situación de esas personas, pues escuche los consejos de ellos para que no le pase exactamente lo mismo y solucione el problema de raíz. Porque así es como la procrastinación se soluciona de raíz. Cambiando el desde dónde y por medio de repetición crear un nuevo camino mental, caminito en su mente de una acción, de un hábito, de una forma de responder ante un estímulo, de una creencia, de una conversación mental. Ese caminito le va a permitir tener todo eso. Pero eso solo se consigue cambiando el desde dónde. Dejar de actuar pensando en el resultado y empezar a actuar pensando en la acción, que es lo único que está bajo su control. Así que ahora hace el proceso o acepte morir siendo un frustrado. Eso es todo por este video y nos vemos el día de mañana. Que esté muy bien.